Buenos días. No tengo los headphones ahora, así que no estoy seguro de lo que habrás dicho, Alejo, pero seguramente fue todo muy bueno. Y obviamente me disculpo. Y seguramente dijo las cosas mucho mejor de lo que yo las habría dicho. Bueno, yo fui un miembro, como ustedes sabrán, durante casi 6 años y aprendí muchísimo como tal y en 2007 me convertí en un chair, en un coordinador. Y tengo un grupo C y un grupo Key, un grupo clave, que son parte de la misma organización que ustedes tienen, las reuniones Mistich, y yo me reúno también con mis chairs, con los coordinadores, con amigos. Tuve el placer esta semana, el martes y el miércoles, de pasar 2 jornadas completas, que espero que hayan sobrevivido. Eh, para ustedes va a ser mucho más sencillo, solamente 90 minutos. Pero me encantó las preguntas que los chairs me formularon, me hicieron sentir muy especial, así que los incentivo. Por lo general, cuando doy una presentación, no me gusta estar separado de la audiencia, del auditorio, me gusta recorrer, darles una palmadita en la espalda, moverme entre las mesas, pero debido al tamaño de esta sala tengo que quedarme aquí. Pero lo que les voy a pedir que hagan, si tienen una pregunta, por favor, escríbanla y luego al final de la presentación vamos a dedicarles un par de minutos a responder estas preguntas, porque yo creo que la interacción es la parte más importante de lo que hacemos y hace que esto funcione realmente bien. Habiendo dicho esto, entonces vamos a comenzar. Tomen notas, por favor. Van a tener, incluso tienen material y tienen papel para escribir estas preguntas, para que podamos ir hablando entre todos. Y espero que les resulte interesante y útil. Lo que vamos a hacer esta mañana es parecido a lo que yo hago con mis grupos. Tengo 17 miembros en mi grupo de Chief Executive de SEOs, pero por ahí en octubre, noviembre, quizá en diciembre, hacemos una evaluación para ver cómo van las cosas, cómo funciona mi vida, cómo va mi empresa hasta este momento. Y algo qué cosas me hacen feliz, qué cosas me satisfacen y en qué cosas tengo que mejorar, dónde tengo que apretar el acelerador. Y estos son el tipo de cosas que les voy a pedir que hagan conmigo. Y vamos a hacer como este tipo de preguntas. Vamos a recorrer algunas áreas del negocio y también saber qué cosas funcionan y qué cosas no. Ustedes van a evaluar eso, seguramente lo van a poder compartir con sus compañeros, pero el propósito es que al finalizar esta mañana se vayan de aquí con un par de ideas que, cosas que quieran hacer para mejorar vuestras vidas y vuestras empresas. En japonés se llama el Kaizen, es despacio pero firme, este proceso de mejora, ¿sí? Y esto es lo que a veces pasan cosas maravillosas, muy buenas, pero lo importante es avanzar lento pero seguro en este proceso de mejora. Teniendo esto en mente, aquí, a ver, vamos a volver a la presentación. Vamos a ver las habilidades de los líderes exitosos en los negocios. Vamos a hablar un poquito de este tema y también entre nosotros. Está claro lo que vamos a hacer, entiendo, doy por sentado que todos los que necesitan los audífonos para recibir la traducción los deben estar usándolos ahora porque no sé hablar en español, voy a tratar de hablar lentamente, claramente en inglés. Tienen en las mesas una red, un gráfico con esta forma de araña, de gráfico de araña, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir refiriéndonos a esta red y vamos a ir resolviendo las cosas. Comencemos entonces con el primer punto que dice, conozca sus números, sus cifras, y pueden ver que está al principio, en la parte superior. Yo voy a ir pasando punto por punto y quiero que ustedes con la virome roja vayan anotando y vayan uniendo los puntos donde están hoy, no donde estaban hace 2 años atrás, sino donde están hoy, vayan describiendo un poquito y vayan viendo en esa escala. Me equivoqué de botón, perdón. Aquí estamos entonces. Para que vayan viendo si está perfecto, van a tener un 10, si está malísimo, se van a poner un 1.
pero si por ahí están en el medio donde se pueden colocar. Y pongan un puntito ahí para identificarse. Hablemos entonces unos minutos de qué es esto de conocer los números, las cifras. Debo confesarles que cuando empecé con Vistage, que fue en el 2003, tenía mi propia empresa, era el presidente de una empresa de ventas y de marketing de viviendas nuevas y había participado antes en el negocio inmobiliario, ese es mi negocio. Debo confesarles que no tenía un background financiero ni económico, no entendía las cifras, no tenía formación en finanzas y la verdad me daba vergüenza eso. Entonces busqué ayuda, pero lo que hice fue, cuando teníamos una reunión, me sentaba con un montón, una pila enorme de papeles para hablar de mi negocio y decía, uy, este mes ganamos dinero, buen síntoma, pero no sabía qué es lo que pasaba en el medio. Y yo sé que a algunos miembros de Vistage no les gusta esto. Son grandes emprendedores, son muy buenos en lo que hacen, tienen buena energía y para mí yo construí mi negocio basado en mi personalidad, no en mi conocimiento de los números. Y después llegó un punto donde necesité ayuda. No sé si alguno de ustedes lo ha experimentado antes, pero la energía a veces te lleva tan lejos, pero hay momentos donde necesitas ayuda de otros profesionales que te lleven al siguiente nivel. Y esto funcionó para mí. Yo no sabía lo que eran los KPI, o sea, los indicadores claves de desempeño. Yo sabía que tenía si había ganado dinero era bueno y si había perdido dinero era un síntoma malo. Y una de las cosas que me ayudaron como miembro de Vistage fue mis compañeros, mis colegas y mi chair. Me ayudaron a entender las cifras, los números. Y una vez que los entendí, estuve en un lugar mucho mejor para tomar decisiones a largo plazo. Y significó en definitiva que ganara más dinero, para ser honesto con ustedes. Si miran al negocio entonces, hay que tomar una decisión. En primer lugar, ¿tienen claro la diferencia entre un indicador que te marca una tendencia y otro que te marca los resultados? O sea, ir hacia adelante o pasado el resultado. Si uno mira por el espejo retrovisor, hay cosas que ya pasaron. A veces el contador el profesional, tiende a vivir en el pasado, en lo que pasó, en el resultado. Lo importante es impulsar el negocio, entender estos direccionadores que marcan tendencia, entender lo que pasa hoy para entender cómo va a afectar mi negocio de acá a un año. ¿Qué es lo que va a pasar de acá a un año y medio? Y si sabemos eso, le prestamos atención, que como líderes no reaccionemos ante eso, sino que podamos prever, pronosticar en este y esa es la diferencia entre un indicador para atrás o de resultado o uno hacia tendencia hacia adelante. Estos indicadores claves de desempeño deben incluir lo que está detrás y delante de nosotros. Lo que les voy a pedir que hagan, y esto también tiene que ver con la relación entre la línea superior y la línea inferior de la empresa, es mucho más de simplemente entender las ventas. Pero háganme un favor, en ese gráfico, tomen la virome roja y marquen dónde están en términos de cuán bien se entienden ustedes estos indicadores, sus indicadores. Esto es para ustedes, no hace falta que lo compartan con nadie más. ¿Dónde están ahora? Si esto lo entienden muy bien y están en el rango de 9, 10, digamos, o en el promedio, o que algunas cosas todavía no las saben, están en un 6, 7, un 5. Yo tuve suerte, cuando me inicié mi negocio la economía estaba muy sana. La economía de ustedes ahora es un gran desafío, entonces todo lo que yo pueda asegurarme de que lo estoy dominando y que domine las finanzas es muy importante y para eso tengo los KPI. Escriban entonces con la virome roja y vayan alineando en la red, en ese gráfico, e identifíquense dónde están. Vamos a volver al final para ver dónde queremos estar. Pero esto los va a ayudar de manera tremenda. Continuemos con la idea de compartir una visión, de tener una visión compartida, inspirarla. Para muchos de nosotros, la pregunta es, ¿realmente tenemos nosotros, ustedes como líderes, un entendimiento claro de cuál es la visión que tienen de vuestra compañía? ¿Está claro eso? ¿Lo tienen escrito?
lo tienen por escrito. Cuando yo era miembro tuve un coordinador, un chair, que me ayudó muchísimo y me dijo, tu mayor desafío va a ser siempre asegurarte de que toda la gente que trabaja contigo para vos entienda tu visión tan bien como la entendés vos. Y yo le decía una y otra vez, ¿cuántas veces tengo que decirles cuál es mi visión? Y él me decía, tenés que decirle siempre, todo el tiempo, porque si la entendieron tan bien como la entendiste vos, ellos también son como los dueños de la compañía. Ah, ok, lo entiendo, entonces ahí está el punto. Miren esto como si fueran ustedes, cuán bien entienden ustedes vuestra propia visión. Y si hay algo que pueden decir en una, dos o tres frases, ¿sí? Porque parte del trabajo de ustedes como líderes de la compañía es asegurarse de que todos quienes trabajan con ustedes entiendan vuestra visión. Y no solamente que ustedes, sino que ellos también puedan decir esa visión. Solíamos conversar acerca de lo que llamamos las declaraciones de la misión, ¿no? Y la declaración de una misión es muy importante, pero esta es la visión de ustedes, es el motivo por el cual están aquí. ¿Por qué tienen esta compañía? Lo que yo siento es cuando hay un desafío en curso, la mayoría de los empleados todavía duermen re bien a la noche y ustedes no, porque hay algo que te quita el sueño, que te desvela. Y ahí es donde tiene que ver esto de compartir la visión. Entonces asegúrense de ver esto, de que la visión sea clara y que inspire a los demás, que sea inspiradora. Vamos a hablar de motivar a la gente en unos minutos. ¿Eh? No creo que uno deba motivar. La gente debe motivarse a sí misma, pero ustedes pueden inspirar a la gente. Y de eso vamos a hablar más adelante. Ser un líder de inspiración que tiene una compañía que crece, que es magnífica. ¿Eh? Miren eso entonces y también fíjense si la visión es clara, inspiradora y que todo el mundo la entienda. Solía decir que si mi hija de 8 años podía entender mi visión, entonces la visión era buena. Háganlo simple, porque es una convicción de lo que quieren en la cabeza y también en el corazón, que esté alineado eso. Hágame un favor entonces, en sus gráficos, vayan a la segunda línea de ese gráfico araña y escriban, coloquen dónde están ahora en términos de inspirar una visión compartida. Si todo el mundo de la compañía la entiende, la conoce, probablemente estén en un 9 o en un 10. Si por el otro lado voy por la planta, por la oficina y digo, ¿cuál es la visión de la compañía? Y me dicen, bueno, la mitad más o menos la entienden, estás en el medio, claramente. Entonces te falta, tenés trabajo que hacer todavía. Márquenlo entonces en el gráfico. Número 3. Contraten a la gente correcta, que estén a bordo con ustedes la gente correcta. Esto lo hemos llamado, literalmente dice, subir a la gente correcta al colectivo. Esto es, lo hemos tomado de El negocio correcto, de un libro de Jim Collins, que tiene dos partes. Una tiene que ver con subir, incorporar a la gente correcta. Y como líder es más importante todavía. ¿Sos bueno en bajarla? O sea, en dejar ir a alguien o en despedirlo. Es raro verlo así, ¿no? Pero ¿cómo es la organización de ustedes? No me importa si tenés 5 personas que trabajan o más de 300 empleados. Uno de los elementos reales del éxito y lo que hace que ustedes sean realmente inteligentes es tener buena gente que haga un buen trabajo. Y si saben cómo construir el negocio, ¿cómo buscamos a la gente? ¿Cómo la encontramos? ¿Hacen una buena investigación? ¿Buscan ayuda? ¿O están buscando gente constantemente? O como la mayoría de nosotros, uno no busca buena gente hasta que perdés a alguien y ahí reaccionás, sos reactivo. Entonces,
A menudo, cuando eso es lo que hacemos, que tenemos que buscar a alguien, quizás no sea el mejor personal. ¿Por qué? Porque estamos reaccionando ante una situación en lugar de tener la situación planificada. Y como ustedes como miembros de Vistage están en un grupo de consultores, de colegas, con amigos, y quizás todos los miembros puedan hablar de todos estos temas, y si lo miran bien, van a ver que van a tener incluso 4 o 5 cuestiones importantes para hablar y discutir con el grupo. Entonces, ¿soy bueno en dejar ir a la gente, en bajarla del colectivo? Y esto después lo vamos a hablar también en las preguntas y respuestas, ¿eh? Para ustedes mismos incluso. ¿Qué es lo que se interpone en vuestro camino en contratar buena gente y qué se interpone cuando hay que dejarlos ir, cuando hay que despedirlos? A menudo, cuando me formulo estas preguntas, oh, mi cuñado trabaja conmigo, no lo puedo echar. O esta persona estuvo conmigo durante 5 años, me ayudaron un montón en ese momento y estos son malos tiempos ahora, no lo puedo dejar ir. Hay muchas emociones que se interponen en las definitivas de, en definitiva, tomar una decisión buena y sólida. ¿Tiene sentido? Miren eso y pregúntense, ¿tengo la gente correcta conmigo en la empresa? ¿Y soy bueno cuando los tengo que dejar ir? En dejarlos ir, lo que me gustaría que hagan para ustedes, tomen nota de alguien a quien deberían haber despedido o dejado ir y que no lo han hecho. Escriban el nombre, todos los tienen, ¿verdad? ¿Quién es esa persona que deberían haber dejado ir y por qué no lo han hecho? Este es un muy buen lugar para preguntas y respuestas, pero por ahí lo comparte con alguien y dicen, bueno, hagámoslo, hagamos esto. Compártanlo con un compañero en la mesa, si hay 4, 5, 6 en la mesa. Busquen a alguien de otra mesa, si el número de la mesa es impar. Agrúpense de a 2 y compartan una persona a la que deberían haber dejado ir y qué fue lo que les impidió que lo hicieran. Háganlo ahora, por favor. Si están sentados al lado de ustedes, bueno, tal vez eso es una mala señal, ¿no? Spotted Martha and Cameron? Yeah. You're doing great. Is this okay? Yeah. Okay. Okay, come on back if you would. Bueno, volvamos. Volvamos nuevamente. Algo que yo noté. Volvamos, por favor, vamos. Fue muy interesante porque cuando ustedes empezaron a compartir, y tuvieron mucha más oportunidad y empezaron a hablar más fuerte, con lo cual eso es bueno. Eso quiere decir que están pasionales acerca de esto. Yo les voy a contar mi historia. Yo tengo personas que debería haber despedido. El motivo fue que querían que me gustaran. Yo quería que yo les gustara a ellos. Entonces, por eso las mantuve conmigo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no lo hice? Primero,
las otras personas en la organización no les caía bien. Entonces las dejé de salir. Y las que realmente mantuve no crecieron en la forma que deberían haber sido, no ayudaron al negocio y no fueron muy efectivos. Entonces, tienen que ser honestos. Si una de las razones por las cuales por las que ellos están ahí es porque quieren que ustedes les caigan bien a ellos. O tal vez por el drama de la política en algún departamento en particular. Pero cualquiera sea el poder que ustedes tengan, en reclutar gente o en echar, es lo que tienen que focalizarse. Si nosotros vemos esta situación, cuando ustedes tienen las personas correctas, pueden probablemente traducir esto a dólares. ¿Qué es lo que esto les ha ahorrado? ¿Cómo lo ha ayudado en términos del crecimiento del negocio? Y la otro lado es que manteniendo a las personas incorrectas también les cuesta dinero. Si ustedes tienen el coraje, no lo hagan hoy, porque yo creo que es todo caerles bien a todos, pero no lo hagan hoy, pero en realidad tienen que fijarse, tienen que reverlo. ¿Cuál es la oportunidad para mí y para mi negocio de mantener a esta persona? ¿Cuáles son las cosas que podrían haber sucedido que no sucedieron? ¿Y cuánto más yo voy a pagar ese precio? Entonces, parte de las cosas duras de ser un líder es manejar estas cosas. La gente que tienen que irse, que se vayan. Bueno, acá en número 3, fíjense otra vez en sus líneas, con su virome roja, y marquen dónde están hoy. Si ustedes tienen una tendencia que tal vez ustedes tienen que dejar a alguien que ir y no lo hacen, bueno, tal vez tienen que poner en el medio o puede haber un rango medio. Entonces pónganse allí. Si por el otro lado tienen un montón de personas que ustedes no deberían tener, bueno, esto no tienen que compartirlo con nadie, pero bueno, pónganse una marca bastante baja porque es algo que ustedes tienen que revisar. Pero, ¿qué es lo que los mantiene despiertos? Si ustedes se fijan realmente cuál es la causa de esto, y si es en términos de dólares o de horas, las cosas. Cuando ustedes tengan un problema que traen a su grupo y necesita cubrir una de las 4 áreas, no sé si Bob la cubrió esto, pero ¿cuáles son las horas que esto le está costando? Ese es HERD. ¿Cuáles son las horas que les lleva? ¿Cuáles son las emociones que ustedes están teniendo? Tal vez yo llevo mis emociones del trabajo a casa y eso afecta a mi familia. Las horas, emociones, relaciones. ¿Qué tipo de relaciones sufren con la gente que ustedes tienen en su trabajo? Las buenas personas que trabajan para ustedes saben cuáles son las personas que se tienen que ir. ¿Cuáles son las emociones aquí? Son entonces las horas, emociones, relaciones y por último los dólares. ¿Cuánto te está costando mantener estas personas en tu organización? Esto no es una parte divertida, pero es algo muy importante de nuestro trabajo. Con pocas excepciones, pues nadie que trabaja para ustedes tiene mucho que perder en tu organización, tanto como vos. Ellos van a encontrar algún tipo de trabajo en otro lugar, pero esto es tu vida. Entonces, piénsenlo, sean un líder y sean poderosos. Tomen decisiones no populares, que eso va a seguir manteniendo en función su compañía. Bueno, todos tienen ahí su marca, pusieron el punto rojo. Bueno, pasemos al número 4, que quiere decir, es que sean el CEO motivador. Hay una historia maravillosa acerca de Sam Walton, y él solía decir, su forma de liderazgo lo llamaba gerenciamiento, mientras que uno va recorriendo el lugar. Yo creo que el poder de ustedes como líderes no es sentarse en su oficina, pero estar con la gente. Si tienen una empresa, una fábrica, dejen que ellos los vean, pasen tiempo con ellos. En mi organización, yo siempre salía 2 veces al día e iba a diferentes partes donde estaban las personas que estaban trabajando y preguntaba, ¿cómo va? 2 preguntas que ustedes pueden hacer son, ¿cómo estás? Y ¿cómo estoy yo?
cómo está yendo todo para vos? Cómo te va? Pero cuando ustedes pasan tiempo sentados en su oficina, no están con su gente. Ellos necesitan verlo, necesitan saber que les importás. Hay un estudio importante que fue hecho en los 40 y también se repitió en los 50 y en los 80. Y la pregunta fue, ¿por qué la gente buena se va? ¿Por qué cuando yo tengo gente buena se va? El estudio era el mismo cada vez que se hacía. La respuesta fue primero, el empleador, ustedes, los dejaban ir porque no hacían mucho dinero. No es lo que el empleado decía. El empleado lo que decía era que ellos se iban porque no se sentían incluidos. Literalmente no se sentían dentro de la empresa. Eso no quiere decir que tienen que tomar decisiones, pero no tienen que estar separados de lo que sucede. Tienen que estar en las cosas y también ellos querían que se valoren sus opiniones. Querían sentir que sus líderes valoraban sus opiniones, que les importaban. Yo tenía un compañero con el que yo trabajaba que era muy bueno y él escribía 300 notas cada semana a alguien en su organización diciéndoles quiénes eran ellos para él, qué hacían. Eso significó muchísimo. Una vez había una mujer que trabajó con él por 10 años y cuando ella se jubiló, él le dijo que le quería mostrar algo. Me encanta esta historia. Entonces trajo una caja de todas las notas escritas que él le había dado por 10 años. Y esto es, por eso yo me quedé 10 años aquí, porque vos compartiste todas estas cosas conmigo. Me mostraste lo que yo significaba para vos. Y yo creo que a ustedes todos les encantaría hacerlo, pero con lo que nosotros siempre quedamos atrapados en lo que Stephen Covey dice, los espacios que tenemos. Yo creo que ustedes deben saber quiénes hacen un buen trabajo. Esto es lo que yo hice, tres cartas. Cada día puede llegar a ser una gran diferencia. Entonces, fíjense que algo que ustedes puedan hacer que los convierta en un CEO motivador, que puede realmente llegar a ser una diferencia. En mi empresa yo solía hacer una encuesta de 360, pero yo lo que creía, que decía que era que, bueno, yo soy muy popular, me encantan, me van a amar. Pero ¿saben lo que decían? Vos siempre están buscando un culpable cuando las cosas salen mal, pero nunca buscan quién lo hizo bien. ¿Vos estás hablando de mí? ¿Vos me estás hablando a mí? Porque yo no veía eso, yo no sentía lo mismo. Pero si ellos lo sienten, bueno, tienen que prestar atención. Lo que nosotros comenzamos a usar con mis gerentes fue busquen a alguien y hagan algo bueno en su organización. Busquen a alguien haciendo algo bueno. Cuando ellos sientan que ustedes les prestan atención y se preocupan, trabajarán muy, muy duro en las cosas que ustedes les pidan. Entonces, su trabajo como líder, y vamos a hablar de la diferencia entre un líder y un gerente, pero su trabajo como líder es agarrar o captar gente haciendo cosas buenas. ¿Saben qué es lo que realmente motiva a las personas? Nosotros pensamos que es, bueno, ustedes tienen un trabajo, quieren más dinero, hay una variedad de cosas. Había un gerente que trabajaba conmigo y ella tenía 20 personas que trabajaban en su departamento y tenía un checklist, una lista de ítems, ¿cuál era su candy bar favorito? ¿Qué tipo de películas le gustaban ir a ver? ¿Qué tipo de evento deportivo les gustaba o era importante para ellos? Y sabiendo ese tipo de cosas, ella podía customizar diferentes tipos de gracias. No era muy caro, pero ella sabía que ellos estaban atentos a eso y ella también. A todo el mundo le gusta ir a ver fútbol, pero otras cosas que a las personas les gusta hacer. Busquen qué es lo especial que a ellos les gusta hacer y reconózcanlo. Denles algo que funcione. Un candy bar. ¿Cuán caro es esto? ¿Cuánto puede costar? Pero ellos saben que ustedes buscaron el tiempo, hicieron
un agradecimiento con golosinas en su escritorio, que eso fue representativo de lo que a ellos les gustaba, que fue muy importante. El próximo paso, vamos a decidir cómo la estás pasando siendo el CEO motivador de tu empresa. De una escala del 1 al 10, fíjense dónde están si ustedes fuesen el CEO motivador. Siguiente. Parte de nuestro trabajo es siempre, y lo lindo de esto, lo lindo de estar en un grupo consultivo, es que tienen mucho feedback o retroalimentación en las reuniones. ¿Ustedes están creando una cultura centrada en el cliente? ¿Cómo se sienten sus clientes acerca del trabajo que ustedes hacen para ellos? Y eso no es solamente el trabajo que ustedes hacen, sino también el trabajo que todos los empleados en su organización hacen. Ellos sienten que son servidos por su organización. Los miran como alguien especiales. Ustedes saben también como yo que para obtener un buen cliente también es bueno mantenerlos a los clientes. Si a ellos les gusta el trabajo que ustedes hacen, tal vez los van a recomendar y les van a decir a 10 personas. Pero si a un cliente no les gusta el trabajo que ustedes hacen, bueno, tal vez les diga a muy pocas personas. Y ese es el desafío que nosotros tenemos. En nuestro mundo, la competencia, ya sea local, nacional o internacional, van detrás de tu negocio. Están allí atrás, yendo detrás de su negocio. Y lo mejor que ustedes pueden hacer es que todos los clientes se sientan bien atendidos por el trabajo que ustedes hacen. Una de las cosas que nosotros hicimos en nuestra reunión con los chairs un par de días atrás es que nosotros pusimos cuáles son los ejemplos de las buenas experiencias de los clientes en general. Lo escribimos y después en otro rotafolio pusimos cuáles son las malas experiencias con los clientes. Tienen que fijarse en su organización y en su gente clave, conversar con ellos, tener reuniones con ellos en su organización y decir qué es lo que estamos haciendo para que nuestros clientes digan que quieren volver, que tienen una buena experiencia del cliente. Y de otro lado también tienen que fijarse de qué estamos haciendo para que los otros clientes digan que es una mala experiencia. Porque si ellos creen que es una mala experiencia, no van a volver. Ellos también pueden decirles a 10 personas que no vayan. Entonces, tienen que tener muy en cuenta esto. Nosotros tenemos mucha publicidad, pero la mejor propaganda es el boca en boca. Fíjense en su organización y fíjense dónde están en ese mundo centrado en el cliente. Toda interacción con mi cliente es positiva. Fíjense en eso y nuevamente tengan cuidado de engañarse a ustedes mismos. Tienen realmente que saber cómo estoy haciendo, cómo está yendo mi negocio. Todas las personas en mi empresa me quieren. Bueno, sí, estamos yendo bien o no nos dan todo lo que nosotros tenemos, pero bueno. Entonces, en el mundo de la cultura centrada al cliente, ¿cómo están? ¿Es posible que sus clientes lo quieran? Dependiendo de cómo están ahora, tienen que darse un grado en el ranking que tienen en la red. Ustedes tienen que ser honestos con ustedes. Lo que le está costando a ustedes está en la oficina, no está aquí. Vamos por el número 6, que quiere decir liderar y dejen que los otros gestionen. Uno de los errores que nosotros tendemos a hacer como líderes es no delegar lo que deberíamos delegar. ¿Cuán efectivo soy en delegar y hacer coaching a otros para que sean exitosos? Ustedes son líderes de su organización. Ustedes marcan el ritmo, hacen las preguntas, se mueven a través de la organización, tienen la visión de la organización y dependiendo del tamaño de su empresa, pero
Las otras personas que trabajan para ustedes, ¿son gerentes? Ustedes tienen que liderar y tienen que dejar que los otros gestionen. ¿Cuál es la mejor forma para ustedes para hacer un coaching en su organización a sus gerentes? Ustedes tienen el 1-a-1 con sus chairs en Vistage al menos, y yo voy a sugerirles que miren a sus reportes directos. Fíjense a sus reportes directos y hagan un 1-a-1, una reunión de 1-a-1 con ellos. ¿Cuántas personas aquí tienen o hacen 1-a-1 con sus reportes directos? Bueno, bien, muy bien, manténganlos. Y el resto reconsidere hacerlo. Con una reunión de 1-a-1 con sus reportes directos, yo me reúno y yo planeo la agenda. Y yo les digo lo que deben hacer o lo que vamos a hacer. Pero después lo que descubrí fue que lo mejor para un 1-a-1 es que ellos planeen la reunión, no yo. Ellos deben venir con la agenda. Y ustedes también deben tener 1, 2 o 3 puntos que los que quieren hablar, pero que ellos vengan con la agenda, porque ellos van a hablar de lo que realmente quieren hablar y después van a aprender mucho más de lo que ellos están enseñando. Ellos van a aprender de ellos mismos y no de lo que ustedes le están enseñando. Esto fue un cambio para mí que realmente me ayudó y era en cuánto tenía que hacer y cómo tenía que ser, y había muchas preguntas. De acuerdo a lo que ustedes aprenden en Vistage, van a ir más lejos si aprenden a realizar las preguntas correctas. La importancia de un 1-a-1 es que no sea una reunión táctica de operación, porque ya tenemos un montón de esas, sino que hagan que eso sea algo mucho más estratégico, porque eso es lo que les va a ayudar a crecer y a ser buenos líderes y a madurar. Coaching. Me encantaba en los Estados Unidos, en nuestro fútbol allá en Estados Unidos, con el coach de los Dallas Cowboys, era Tom Henry el nombre, y él decía que su trabajo era que la gente hiciera las cosas que no querían hacer para que pudieran llegar a ser la gente que siempre quisieron ser. Piénsenlo un minutito. Que la gente hiciera aquellas cosas que no querían hacer para que pudieran transformarse, convertirse en aquellas personas que siempre quisieron ser. Y como líderes, nuestro trabajo es sentarnos con nuestro personal clave esencial y ayudarlos a cambiar. El trabajo de ustedes es transformar a la gente. El trabajo de ustedes es llevarlos, estar donde están ellos, coachearlos para que sean mejores empleados, mejores esposos, mejores esposas, cónyuges en general, sea cual fuera el trabajo, en casa, en la oficina. Fíjense esa persona que se sienta transformada por el trabajo que ustedes hacen. Y si esa gente se siente así, van a ser intensamente leales a ustedes. ¿Tiene sentido esto entonces? ¿Cuán efectivos son? Este es el número 6. En delegar y capacitar a otros. Ustedes son como líderes. ¿Cómo dejan que todo el resto de la organización se gerencie, se gestione? Es muy importante esto. Pónganse un puntaje de 1 a 10 en esta escala. Esto lo compartí con los chairs de ustedes. Tuve una vez un orador, un expositor que vino a mi grupo, que habló de este tema y qué hacíamos como líderes y para delegar, y que lo que hacíamos era, por lo general, agruparnos en grupos, en equipos de 2, y llamábamos a nuestro compañero o compañera cada semana para formularle una sola pregunta. Ahora, en este momento, ¿estás haciendo el trabajo de quién? Esa era la pregunta, ¿no? Así al azar, aleatoria. Nos llamábamos distintas veces
pero más o menos siempre se reía porque era la pregunta, ¿estás haciendo el trabajo de otra persona en este momento? Y por eso era la risa, ¿no? Entre nosotros. Una vez que uno toma conciencia de eso y hace lo necesario que tiene que hacer para convertirse en un mejor líder, el trabajo de ustedes es delegar y dejar de ser el gerente, que el personal clave maneje, gerencie la empresa y ustedes lideran. ¿Cuán efectivos entonces son siendo líderes? Otra vez, con la virome roja, pónganse un puntaje en la línea del gráfico araña de 1 a 10. Cuidándose, el autocuidado, ¿no? Como uno toma cuidado de sí mismo. No sé ustedes, pero hay tantos CEOs con los que trabajo que son mucho mejores cuidando del resto que del cuidado de sí mismos. Me cuido cuando puedo, a veces, después me voy a cuidar. Pensémoslo un poquito, porque yo creo que esto es algo increíblemente importante. No sé lo que hacen ustedes, pero en mi hoja para firmar y ser parte del grupo y venir al grupo y aparecer, mostrarse en la reunión, tenemos incluidos otros ítems donde los miembros tienen los KPI, que son los indicadores de desempeño clave, pero no les digo, a ver, que no pongo de 1 a 10 siempre. A veces le pongo de 1 a 6, de 1 a 8, de 1 a 11, para que no se acostumbren. Y entonces le digo, ¿y en tu vida cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Han encontrado para ustedes y para la gente de la organización que cuando las cosas van mal en la casa, eso se traduce y se traslada al trabajo, a la oficina? ¿Cómo va la vida personal? Vamos a hablar un poquito de la vida personal y ayuda de la casa, el hogar, la salud. Todo eso tiene mucho que ver. No sé si ustedes lo hacen, pero es un gran avance. No sé si no, escríbanlo y por ahí a mis miembros quieran saber cómo les va al resto, a sus compañeros. Esto de tener rendición de cuenta, responsabilidad. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás descansando bien? Ese tipo de preguntas. Si uno no aborda el tema, vas a sufrir y eventualmente el sufrimiento puede tener un mal resultado, un mal final. Entonces, de hecho, ¿qué están haciendo ustedes para cuidarse a sí mismos? En primer lugar, ¿tienen actividades que son para su desarrollo personal y profesional? ¿Se comprometen? ¿Tienen este tipo de actividades, sí o no? Yo, por lo general, incentivo a todos mis miembros a que mediten, que se junten de a dos. La meditación no tiene que ser de 1 hora, pueden ser 5 minutos, pero es la disciplina de hacer algo en forma regular y continua. Si la mayoría de los CEOs, ¿no? Hay mucha energía, hay mucha ansiedad. Si se toman unos minutos después para meditar, tempranito a la mañana, en un lugar donde se sientas muy poderoso. Otra cosa que yo hago, yo creo muchísimo en la gratitud, en este diario o la oración diaria. Yo lo hago esto desde que tenía 20. Día a día, cuando me voy a la cama, pienso en las cosas que pasaron en ese día en particular, que yo pueda agradecer. A veces tiene que ver con el negocio o temas personales. El hecho que te tomes un minutito y pienses en algo que podés agradecer, lo podés escribir incluso en un diario, pero bueno, yo no escribo mucho, pero bueno, yo hago una oración, invariablemente, indefectiblemente, en menos de 5 minutos, porque pienso en mi mente, hoy pasaron cosas muy buenas, tengo que celebrar esto. Hay gente, bueno, me encantan cuando pasan milagros, me encanta lo que dice Einstein, que en la vida uno tiene una elección, todo es un milagro o nada es un milagro, podemos elegir eso. Y yo creo muchísimo, busquemos esas cosas donde la gente, identificar a la gente haciendo buenas cosas. Y los milagros pueden ocurrir, obviamente. Uno de mis miembros lo hizo y sus vidas se transformaron como resultado de ello en algo mucho más pacífico, más tranquilo. Henry Ford dijo, cuando pensás que podés o que no podés, en ambos casos tenés razón. Cuantos más cosas puedas hacer para hacer las cosas que son poderosas y que marcan una diferencia, mucho mejor vas a estar. Entonces hablábamos de la meditación, escribir un diario, ser agradecido,
Yo creo que casi todo el mundo, ustedes hacen en forma regular alguna actividad física. Tenía un miembro que ya lleva como 10 años en el grupo, ¿no? Y nada, todas las mañanas nada. Se levanta, va a nadar. Y otro miembro del grupo que tenía muchos problemas y no estaba yéndole bien las cosas en el negocio, en la familia, todo un desastre. Y el miembro de mi grupo, Gwen se llama, le sugirió, che, ¿por qué no venís a nadar conmigo? Y dijo, bueno, y empezó a ir todos los días durante 3 semanas. Increíble, estaba mejor, mucha mejor energía, estaba mejor él en sí mismo. O sea que yo los aliento, miren sus vidas y qué cosas están haciendo que les hacen bien a ustedes físicamente, cómo se cuidan. Como ejemplo, si haces buenas cosas, esto es un ejemplo que después generas para tu familia y también para tu organización. Y eso genera un punto de inflexión, una gran diferencia. Y también a nivel profesional. Primero, los que son miembros Vistage, felicitaciones, porque eso es algo que ustedes están haciendo que es para el beneficio de ustedes, que los ayuda a cuidarse a sí mismos, con este grupo de consultores, de colegas, de pares. Eso tiene una gran diferencia. Pero no solamente depende de ustedes. Ustedes en este grupo no son el único que tiene la opinión. Una de las cosas que me gusta decir cuando hago capacitación en los Estados Unidos es que la mente es un vecindario terrible para entrar solo. Es un barrio muy peligroso si vas solo. La mente, ¿no? De cada uno de ustedes. Y estas son las grandes cosas de formar parte de un grupo de pares, de colegas que te apoyan, que también te dicen, che, para un momentito, ¿por qué estás haciendo esto? Piensen a su propia mente como un barrio muy peligroso para adentrarse solos. Entonces, ¿cómo se comprometen con actividades en forma regular que los ayuden con el desarrollo personal y profesional? Por favor, pónganse un puntaje nuevamente de 1 a 10, eso usando obviamente la virome roja. ¿De acuerdo? Bueno, luego tenemos el punto número 8, que creo que tienen ahí, si es un signo de pregunta, es algo que ustedes tenemos que completarlo. Y esto es, ¿cuál es el porqué de ustedes? ¿Cuál es mi porqué? El motivo. Calculo que muchos de ustedes han tenido oradores, expositores que hablan de esto. Hay uno que me encanta, que habló en la Convención Internacional, Simon Sinek. Me encanta, ustedes lo conocen. Él escribió un libro sobre el why, el por qué. Y si van a la... no sé si en YouTube, es una charla de TED de Simon Sinek. Búsquenla. Y tiene que ver con esto de why. Y lo voy a compartir y les voy a pedir que se califiquen también. Él llama los círculos dorados, the golden circles en inglés. Lo que hace una compañía es... ¿Y cómo lo hace una compañía? ¿Y por qué lo hace? Estas son las preguntas que se hacen. No solamente que se aplica a la empresa, al negocio, sino también a nivel personal. La mayoría de las empresas que ustedes conocen saben lo que hacen, saben cómo lo hacen, pero muy pocas empresas pueden decirles por qué lo hacen. Y esa es la esencia de una transformación muy potente, una organización que se transforma con mucha energía. Y hay un par de ejemplos. Por ejemplo, Apple, los competidores de Apple como Dell u otras compañías te pueden decir qué hacen, construyen computadoras, cómo lo hacen. Bueno, tienen un sistema muy rápido que funciona o lo que sea, pero no te pueden decir realmente por qué lo hacen. Apple, a contrario Sensu, tenía una pasión y la pasión era por un producto que estableciera el ritmo, el paso de los demás, el camino que seguiría la industria, separarse, apartarse del resto de la competencia. Esto cuando Steve Jobs vivía todavía, cuando él hablaba siempre tenía una remerita, muy sencillo, una camisa con cuellito Mao, porque odiaba los botones. Steve Jobs odiaba los botones, entonces trató de diseñar computadoras que no tuvieran botones, o sea, teclas casi. Su ejemplo es él estando con una vestimenta que tampoco tuviera botones. Ese era el porqué. Steve Jobs está
totalmente relacionado con el diseño. ¿eh? Durante años, esa fue la metodología que funcionó tan poderosamente para él. Ese era su porqué. Entonces, les voy a preguntar a ustedes, asegúrense de conocer vuestros porqués. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué está fuera de mi empresa que para mí es importante? ¿Cuál es el porqué de cada uno de ustedes? Tengo un porqué de mi empresa, de mi negocio, que creo que funciona muy bien como chair, es dedicar tiempo en diseñar. Mi porqué, para mí, es transformar a los pocos que van a influenciar en muchos. Yo transformo a aquellos pocos que luego influenciarán o influirán en una gran cantidad de gente. Me encanta, me entusiasma muchísimo esto. Me encanta la transformación con mis miembros cuando los veo en lugares fabulosos. Más aún, cuando veo los grupos de ellos, de pares, es genial. Trato de hacer lo mismo en casa. Trato de hacerlo con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos. ¿Estoy haciendo algo que vaya a transformarlos? ¿Estoy compartiendo algo con ellos que vaya a hacer que ellos sean mejores de lo que eran hasta ahora? Para mí eso es algo que vale la pena y por lo que me levanto cada mañana. Mírense cada uno de ustedes con toda esta información de cosas que ustedes pueden diseñar como mejoras, cosas que quieran hacer. Pero ¿cuál es el porqué de cada uno de ustedes? ¿Conocen el porqué? Y si lo conocen y funciona bien, pónganse un puntaje alto, caso contrario, pónganse un puntaje bajo, pero el punto de esto es que podamos irnos de aquí con algo que querramos cambiar. Mi meta es que al final del día de hoy tengan ítems de acción que sean muy poderosos para cada uno de ustedes. ¿Tiene sentido esto que les digo? ¿Están de acuerdo? Entonces, esas son las áreas que quería hablar y ustedes tienen la red, el diseño, el gráfico araña, pero ahora me gustaría que pasen a la virome verde. Vayan a la virome verde y pasen por cada uno de las áreas. Y si tenían un 5 y quieren ser un 7, pongan un punto verde donde está el 7. Vayan recorriendo las 8 áreas de este gráfico con la virome verde y colóquense dónde les gustaría estar en cada una de estas áreas que hemos abordado hasta ahora. I hope everybody's clear on. Está clarito lo que se les requiere que hagan, ¿no? Lo que les hemos pedido que realicen. Caso contrario, voy a empezar a llorar. All right, those of you who aren't. Quienes hayan terminado, sigan trabajando un minutito. Me gustaría ahora que conecten todos los puntos rojos y luego que conecten todos los puntos verdes, los vayan uniendo, como pueden ver aquí en la pantalla. Ir alineando y conectando cada uno de los puntos rojos y alinear y conectar los puntos verdes. So Lo que han hecho ahora es como una instantánea, un snapshot de vuestra vida y el aspecto que tiene al día de hoy.
Now I'm going to go to the next step in this. Vamos a ir a la siguiente etapa y si esto lo estamos haciendo de la forma sugerida, van a tener grandes issues, grandes cuestiones que aportar con sus grupos. Si la línea verde es más o menos donde quieren estar y no coincide con la línea roja, es una cuestión, un tema muy bueno para compartirlo con el grupo. Ahora lo que me gustaría hacer es, creo que tienen esta página, a ver, quiero que por favor tomen acciones, escriban estas acciones. A ver, hagan lo siguiente, por favor. Miren los gráficos araña, ¿no?, que tienen las redes. Y quiero que identifiquen, por favor, 2 áreas con las cuales ustedes estén particularmente felices o satisfechos y 2 áreas donde sientan que ahí hay lugar para mejorar, cosas que me gustarían mejorar. ¿De acuerdo? 2 áreas entonces donde se sientan muy cómodos, muy bien, donde se autofeliciten y otras donde quieran mejorar. Ahora, entonces, del mismo modo que lo hacen en las reuniones de Vistage, ¿cuáles son las promesas de acción? Escojan 3 puntos, 3 ítems con los cuales vayan a hacer algo, que quieran hacer algo, y más o menos para cuándo, qué fecha estiman que lo van a hacer o qué fecha lo quieren hacer. Si están pensando en un año, me parece de acá a un año es un poquitito largo. Traten de que sea más corto el plazo. ¿Quedó claro esto? Bueno, hagámoslo entonces, escribámoslo. Y después... bueno, ahora está solicitando que le traigan el headset de los auriculares para el tema de la interpretación. Perfecto, gracias. All right. So rather than ask for volunteers, En lugar de pedir por un voluntario, aquí hay 2 personas en la sala que tienen micrófonos y nosotros vamos a poner gente en el micrófono y quiero que compartan una acción que ustedes una acción a cumplir y para cuándo lo van a realizar. No le pidan permiso, solamente denle el micrófono. Gracias, gracias por jugar. ¿Cuál es la acción que ustedes van a tomar y para cuándo? or you can speak in Spanish. Mi idea sería armar un plan de acción de todas estas. Fui anotando en todos los ítems cosas para hacer, agregarlo a una lista de seguimiento de tareas que trato de seguir semana a semana, pero bueno, ponerlo esto dentro de mi agenda de cosas a seguir y además incluirlo en la reunión de seguimiento con mi chair, en la individual, bueno, poder ir reportándole y agregarlo Perfecto. Y eso en una semana, Great. en 10 días. Good. Thank you okay, so you do it in 1 week. So but what's the... Lo vas a hacer para el próximo viernes los estarías haciendo. That's it. Excellent. Great. And when is your next... ¿Cuál es tu próxima reunión con tu chair? 2 o 3 semanas. Okay. All right. So you'll... Vas a estar listo para ese momento. Muy buen ejemplo. Muchas gracias. ¿Tenemos alguien más? Dale el micrófono a alguien más. Exactly. A Okay. very, very handsome face. No, en mi caso por ahora han sido medidas muy egoístas y me focalicé en el punto 7 de cuidarnos a nosotros mismos. Y bueno, voy a hacer creo que lo que muchos dicen, prometo anotarme en el gimnasio y comenzar una rutina para mejorar el fit out.
Ok. Excellent. Y lo otro, no, lo de caminar por la planta, como tú dices, muchas veces lo llamamos de oficinas abiertas. Bueno, también ahí tomo un compromiso. Tenemos dos oficinas, una en la capital y otra en la provincia, a unos 20 kilómetros de Buenos Aires, y la verdad que en los últimos 2 años no he ido a la otra oficina nunca. Así que me lo tomo también como mi compromiso. I got it. And by the way, Muchísimas gracias por tu honestidad. La vulnerabilidad corre mucho en esta industria. Y algo que nosotros decimos que debemos hacer para que no hemos hecho, el punto que lo identifiquen, que tengan una promesa y una fecha para cumplirlo, grandes cosas pueden suceder. Y también su cara va a estar mucho mejor si esto funciona, si lo hacen. ¿Qué más tenemos? Tenemos 2 personas que están caminando con el micrófono. Muchas gracias. Dos cosas en las que quería trabajar. Una es lo que me interesó mucho de meditación, tomar cuidado de uno mismo. Lo solía hacer, lo dejé de hacer. Y creo que hace una diferencia enorme para empezar el día. El otro es trabajar más en membresías, desarrollo profesional. Después marqué también como punto de mejora de crear la cultura centrada en el cliente, que se conecta con el primer punto, el punto 8, what is my why? Me cuesta mucho responder esa pregunta. Tengo que trabajar más en el punto 8. that's excellent. As most Eso es excelente. Eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Muchas gracias por tu vulnerabilidad nuevamente, tu reconocimiento sobre el punto de la meditación. Yo apoyo mucho eso. Muy buen trabajo. Gracias. Me marqué 3 puntos importantes como plan de acción personal. El primero es retomar el gimnasio, cosa que ponemos la mayoría de todos en el próximo mes, en el mes de septiembre. La segunda es continuar con las one-to-one con mis niveles medios, pero aplicar lo que mencionaste de que la planificación venga de parte de ellos y no de mi agenda, y luego tener más temas para discutir. Y esto también a partir de septiembre de este año. Y como último y muy importante en mi caso es no estar tanto tiempo en la oficina, sino estar recorriendo las distintas oficinas o los depósitos que tenemos en la empresa, en forma inmediata también. makes a huge difference, though. Eso hace una gran diferencia. Muy bien. ¿Cuándo vas a comenzar a caminar en la planta? Ah, bueno, good. Muy bien, excelente, excelente. Buenas. Yo soy invitado de Vistage, así que para mí es todo nuevo. Y bueno, Good. me tocó. Welcome. Well, hang on. Yo puse el área 1, que creo que conozco muy bien mis números, y puse el área 6 como para felicitarme. Pero bueno. Y puse el área 3 para mejorar y el área 5. Creo que para mí tomar gente y que sea esa gente buena es medio complicado porque siempre tiendo a que sean mis amigos en vez de mis empleados, y en esa confianza evado los roles de ser líderes y miro los errores y no los quiero ver y los perdono. Entonces ese es un error que me puse ahora para definir, y si bien vos dijiste los dólares que me cuesta, acá son pesos, pero me cuestan lo mismo. You bet. Yeah. Thank you for that. Great job. Muchas gracias por eso. Yo creo que vas a ser un gran miembro de Vistage. Me gusta lo que decís. Muchas gracias. ¿Quién es el próximo? Buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a participar. Yo
Yo hice hincapié en un tema, en agradecer más por todo lo que la organización me da, por todo lo que la gente que me rodea en la organización me ofrece para poder ser cada día mejor, ¿no? Y por eso también creo que es importante el tema de no ser tan duros con nosotros y tener ese espacio a la noche o a la mañana para meditar un poco sobre las grandes cosas que se pudieron hacer y aquellas que se podían haber hecho mejor. Y otro tema es dar un poco más de posibilidades a la gente que nos rodea de ocupar nuestro lugar, de que tengan en algún momento la oportunidad de ocupar el lugar de uno, no en todas las cosas, pero sí en algunas, y de esa manera que comprendan un poco más lo que es el estar en la soledad del poder o incluso darles esa posibilidad de saborear qué significa o darse cuenta que no es tan fácil las cosas, ¿no? Así que me parece que esos dos serían los dos puntos. Por supuesto que me adhiero a todo lo que dijeron porque efectivamente no ejercito no hago ningún ejercicio, no me cuido para mí mismo, un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que ahí es donde había que trabajar un poquito más, en lo inmediato. Muchas gracias. That's beautiful. Eso es muy, muy lindo. Muchas gracias. Vos dijiste algo que era muy significativo. Uno de los motivos por el cual esta sala está llena de miembros es porque nosotros lo llamamos el alivio de la isolación. Nosotros tenemos mucha gente que trabaja aquí, pero cada uno, no ustedes hablan de sus amigos, pero todos los que estamos aquí, los que estamos allí, tiene una agenda junto con nosotros. No hay nada que nos libre de eso. La belleza de un grupo consultivo de pares, de Vistage, es un lugar donde ustedes pueden ser ustedes mismos, que pueden decir realmente lo que sucede, que pueden relajarse y estamos liberados de ese aislamiento. Mi esposa me solía decir que cuando yo era un miembro, yo venía de mis reuniones y ella decía que podía respirar oxígeno puro todo el día. Y eso es lo que sucedía en esas reuniones. Ustedes pueden ser ustedes mismos. Y que si nosotros seguimos el programa y somos vulnerables y hacemos las cosas que tenemos que hacer y hablamos de los problemas y tenemos el coaching de las personas, es muy poderoso. Entonces, esa liberación del aislamiento es probablemente un motivo por el cual muchos de nosotros estamos en Vistage en primer lugar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer dos más. Sí, gracias. Hola. Hola. Los 3 puntos que destaqué fueron, el primero, animarme a cambiar la gente que considero que no suma. Y me di cuenta que estoy en ese proceso. Mejorar la motivación. O sea, By the way, let me just say, Permítame decirle muchas gracias. Eso es algo que tiene mucho coraje, lo que vos dijiste, y yo realmente lo reconozco. Es algo muy, muy duro para hacer, pero por eso quiero reconocértelo. Por favor, continúa. muchas gracias. El otro tema es motivar a mi gente, no porque no lo haga, sino que lo tengo que hacer 10 veces mejor. Entonces me anima y me gusta, digamos. O sea que reconozco que ahí también tengo que poner más esfuerzo. Y el tercero es el cuidado personal, o sea que la pasión no me inunde y me olvide de mí mismo. Entonces tengo a mi mujer que me presiona con el tema de la meditación y la verdad que haberlo escuchado me termina de animar. Gracias. okay, Muchas gracias. No le digas eso a ella, pero bueno. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Yo soy expositora de Vistage, no CEO, y tengo una consultora. Y quiero agradecerle enormemente porque veo que todo a veces se reduce al trabajo personal, al trabajo con uno mismo, a tener una visión, una misión y una pasión en la vida y que eso uno después lo transmite a todas las áreas de su vida.
Y le agradezco enormemente que en este ámbito se pueda hablar de esto, porque a veces cuando uno va a las empresas tiene que hacer un camino bastante arduo para llegar a tocar estos temas que tienen que ver primero con el trabajo con uno mismo y desde ahí el trabajo con el otro y la comunicación sobre todo con los demás. Muchísimas gracias. Absolutely. Absolutamente. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? En mi tarea personal, yo tengo que trabajar muchísimo el punto 3, el subir a la gente correcta al micro y saber con quién cuento, porque como han dicho antes, me relaciono también bastante afectivamente. Bueno, muy bien. Muchas gracias por eso. Gracias. Yeah. Sí, eso lo entiendo. Bueno, muchas gracias. Quiero hacer dos preguntas más, porque me siento muy bien. A ver, elijan a alguien más que parece que no está muy cómodo con el micrófono. Gracias, Dave, inspiracional. Lo que más rescato de tu presentación es que yo no tengo personal a cargo, así que lo de subir gente al bus, estoy yo solo. Voy a tratar de no despedirme, pero rescato tu frase que nuestra mente es un barrio demasiado peligroso para vivir solo. Creo que descubrir familia y profesionales en los grupos Vistage es uno de los mayores valores que tienen estas reuniones. Y como tareas para el hogar, como homework, me llevo que el mayor gap que tengo es creo que estoy centrado en el cliente, pero me falta el follow-up con los clientes. Yo creo que no está todo en conocer a los clientes, sino en hacer las preguntas correctas. Yo he sido muy enfocado en la formación que tuve a tener respuestas correctas y no las preguntas correctas. Y creo que esa es una de las tareas que tengo por delante. Aprender a hacer más preguntas que respuestas. Gracias. Got it. So when will you... ¿Y cuándo vas a empezar a hacerlo? Mañana. Inmediatamente. El sábado. Ok, buen día. Yo también soy expositor, me animé ya que hubo una colega que habló, así que también, además, trabajo en lo que tiene que ver con el cuidado personal y me parece interesante. En lo personal, creo que en mi grupo de trabajo hacemos formación docente, creo que subir a las personas correctas, lo que más nos cuesta es por cuestiones afectivas, porque además cuando uno trabaja en formación, lo difícil es romper este vínculo afectivo con el cual uno comenzó a trabajar. Estamos en una lucha interna bastante fuerte, así que me sirvió mucho el tema Estamos trabajando para que 2 de las personas se integren y estamos en un esfuerzo importante. Entonces, me pareció muy interesante el mecanismo de ver de qué manera el lado bueno de esta gente supera a lo mejor a los inconvenientes de la vida de relación, y la comunicación interna me parece que es lo más importante. Y lo segundo es, en el punto 7, de cuidarse a sí mismo, la salud de una empresa tiene que ver con la salud del jefe. Y me parece interesante que yo que vengo de la parte física, seguramente voy a poner un gimnasio para que todos los que no puedan hacer actividad física puedan venir a mi gimnasio. Muchas gracias. Okay, I'll buy that. All right. Bueno, voy a comprar esa, Muy buen trabajo, gente. Sé que es mucho más fácil hacer preguntas cuando hay 25 personas en lugar de una sala completa como esto, pero ¿escribieron alguna pregunta que me encantaría responderlas del modo que pueda? Vamos a tomar un par más de preguntas. Allá, sí, por ahí vas a tener que correr hasta allá, hasta la mesa. Gracias. David, as a chair, I perceive that many of my members... Como chair, yo percibo que muchos de mis miembros tienen una dificultad tremenda para definir cuál es su visión, la visión de sus compañías. ¿Podrías, por favor, elaborar un poquito más este tema sobre cómo definir eso? ¿Cómo debería ser la visión? Sí, claro. Hay un par de respuestas para eso. Una es que la visión comienza con el líder.
Y la conversión con el líder debería ser no diferente de lo que hemos hecho otro. ¿Qué cosas funcionan bien en tu empresa y cuáles son las áreas que te gustaría asegurarte que mejoren? ¿Y para cuándo van a tener lugar estas mejoras? Y cuando eso ocurra, ¿quiénes de tu equipo querés que estén ahí dándote soporte y que tengan estas? Pueden ser una mesa chica, un grupo chico, o puede ser algo con 3 o 4 personas claves, esenciales. Hay que crear alineación, un par de personas que estén todas de acuerdo, en la misma línea, en la misma página. Sepamos dónde realmente estamos. Porque a veces cuando la gente está en desacuerdo, ahí también sabemos dónde está la empresa. Entonces, hacia dónde queremos ir y cuándo queremos llegar ahí. Luego se hace el benchmarking, la comparación. ¿Dónde estamos comprometidos a estar de aquí a 90 días? ¿Y quién va a ser responsable de esto? ¿Dónde nos comprometemos a estar de acá a 6 meses? ¿Y quién va a rendir cuentas? ¿Quién va a ser responsable de eso? Y todo eso tiene que ver con cuál es nuestra visión. Y nuestra visión, otra forma de verlo, es cuando nos jubilamos, ¿no? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál va a ser el legado que vamos a dejar? ¿Qué va a decir la gente de nosotros? ¿Cuál es nuestro legado? Stephen Catt decía algo maravilloso, que si medíamos las 4 cosas, vivir, amar, aprender y dejar un legado. ¿Cómo viví? ¿Con miedo? ¿Con pasión? He aprendido toda la vida. A mí me encantan los miembros de Vistage porque siempre quieren aprender, vivir, amar, aprender. ¿Cómo amo? Con pasión, entregándome completamente. Amas a la esposa, a tu esposo. Pero ¿cómo amo con la gente? Vivir, amar y dejar aprender y dejar un legado. ¿Qué estoy haciendo para dejar un legado? Que cuando deje el negocio, cuando me jubile, ¿qué va a decir la gente? Una de las cosas que digo a menudo de la organización, ¿cómo van a decir que fui yo como líder? Porque eso va a hablar de cómo se creó esta visión y cuán creativa fue. Como con una familia, si tu nieta se levanta y te dice algo, ¿qué va a decir tu nieta de vos? Estas cosas son muy importantes. ¿Tiene sentido esto? Gracias. Si estaban ordenadas por orden de importancia o solo de presentación, así. ¿Se entendió la pregunta? Yeah, I did. I understood. I'm trying to think of the answer. Sí, la entendí. Estaba tratando de pensar en la respuesta. Bueno, la fui ensamblando por un chair leader en Inglaterra, que fue en las distintas cuestiones. Creo que las armó de una manera hermosa. Durante años tuvimos algo similar en mi empresa anterior con mis empleados. Es ir midiendo la vida, que fueron haciéndola año tras año tras año. Esto es algo que se puede hacer año tras año para ver el crecimiento, a dónde vas. Pero si tuvieran algo más que quisieran usar, no hay problema. Esto se puede, digamos, cualquier cosa que puedan pensar está bien. Los números es lo más importante, después sigue la visión, después la gente, en ese orden, o son todas iguales? Thank you. Perdón. Great question. No, I misunderstood. No, gracias, me disculpo, capaz te entendí mal. Me gusta empezar con los números y después ir a la parte más ardua. No creo que los números sean lo más difícil, pero si no tenés números, cifras, no vas a ningún lado en la empresa. Entonces, esto es muy importante, pero no es un orden necesario. Pensá que son todos igualmente importantes. Perdón por haber interpretado mal la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Thank you. Quería saber 2 cosas. La primera es, ¿estas habilidades son innatas o se pueden adquirir? Y la segunda es si hay un tiempo mínimo de evolución para llegar a ser un CEO. Gracias. All right, I'm going to do what a good Vistage chair. Voy a hacer lo que hace un buen
chair de Vistage. ¿Qué pensás vos? Te voy a decir. Me gustaría saber tu respuesta. No, yo también. No, yo creo que uno tiene algo innato y quizás que sí uno lo va aprendiendo con el ejercicio del trabajo. I think that's Sí, yo no hubiera respondido mejor que vos, es así. Hay un historial que uno trae, una historia, pero las cosas van evolucionando, van cambiando, las experiencias cambian. Entonces, estás 100% en lo cierto. Una pregunta más, gracias. sí. Me pasa que la visión de mi empresa, yo digo que llega hasta la puerta de mi oficina, digamos, ¿no? Entonces, justo ayer, en una reunión con los gerentes, estábamos hablando de que había una persona que descubrimos que viene creciendo dentro de la organización, no llama la atención, pero viene creciendo. Desde un nivel muy bajo hacia arriba, obviamente. Entonces, lo que me preguntaba recién era, por otra pregunta que surgió ahí, es esto de cómo armar la visión, ¿no? O sea, se me ocurrió, y algo que dijiste, se me ocurrió es incluir a personas, digamos, dentro de la organización en distintas áreas, como para formar como si fuera un comité o un equipo así especial para el armado de ella y para lograr mayor compromiso, ¿no? Digo, no sé, idea en la cabeza. Yeah, no, that's very well stated. Yeah. Sí, muy bien, lo has expresado muy bien. Yo creo que uno diseñando una visión propia, eso tiene mucho valor porque uno va creando una visión con 5 o 6 personas clave. Es incluso más valioso que lo anterior, que esté uno solo. Cuando uno diseña una visión con 4 o 5 personas y después la compartís con la organización para que te den feedback, eso es la forma más inclusiva de hacerlo y que realmente todo el mundo la va a comprar, va a adherir a eso. Y ahí tenés una organización sólida. Gracias. Well, this time it's voluntary. Yo soy un participante voluntario. Una vez más, con la visión compartida que mencionabas, yo creo que uno de los mayores desafíos, quería saber, digamos, algunos de los tips, de los consejos, ya que mencionaste que todo el mundo tiene una agenda y mi visión probablemente sería muy distinta de alguna de la de los empleados. Pensé en las reuniones, etcétera, pero ¿cuáles son los tips, sobre todo con los millennials, ¿no? Porque es un gran desafío, ellos son un gran desafío. Me gustaría saber qué consejos, qué tips tenés para trabajar con ellos. Sobre esta idea que yo estoy de acuerdo de tener la mayor cantidad de gente posible comprometida con la definición de la visión. Pero ¿cómo hacerlo, no? Rather than give tips, I'm gonna En lugar de darles consejos, me voy a referir a ustedes como en un par de libros o personas que pueden considerar. Yo soy muy fan de Patrick Lencioni. Él tiene las 5 disfunciones de un grupo, que es un gran buco, y el otro libro es las 5 disfunciones de un CEO. Y el otro es Sordo de las reuniones. Es un libro que él tiene. Y lo que me gusta de Patrick Lencioni es que son casi fábulas, son historias cortas, fáciles de entender. Y él se dirige, él enfrenta este tipo de cosas de las que vos hablabas. Las 5 disfunciones de un equipo, eso es cómo funcionan como un equipo. ¿Cuáles son las cosas que nosotros tendemos a expresar todo el tiempo? Y cómo manejamos esas situaciones. Me encanta leer y tengo un montón de estas cosas en libros de audio, en los audiolibros. Y esta es una de mis sugerencias. Fíjense en Patrick Lencioni y sus trabajos y después pueden llamarme una vez que lo hayan hecho. ¿Alguien más que quisiera contactarse conmigo?
Yo estoy aquí, yo soy una persona de Vistage y mi mail es david.harper@vistageshare.com, vistageshare.com. En cualquier momento, es un honor para hacer esto y estar con ustedes aquí. ¿Está bien? ¿Eso funcionó? ¿Te entendiste? Sí. Muchas gracias por la disertación, me ayudó en todos los puntos que hablaste, pero hay dos que me dejaron haciendo ruido, sobre todo en una sociedad donde se paga por subir gente al colectivo y se paga muchísimo más para que se bajen. Es prácticamente bajar a alguien del ISIS del colectivo cuando tenés que bajarlo. Boy, no sé si en esto... you are so right. Tenés mucha razón. En esto me puedes ayudar porque son dos marcos referenciales distintos. Es trabajar con una empresa en Estados Unidos y otra cosa con los regímenes sociales en Argentina. Y segundo, ¿cómo conocer a esa persona? ¿No? Uno dice que a la persona, a tu cónyuge lo conoces cuando te separás. You're a wise man. Sos un hombre muy, muy sabio. Tenés mucha razón. Estás en lo cierto. La idea de reclutar en forma rápida, en forma muy lenta y hacerlo y despedirlo en forma muy, muy rápida. Dejar que las personas malas se vayan es mucho más difícil. Hay un libro muy bueno que voy a ver si los puedo compartir con ustedes. Es que no es la persona que yo contraté, se llama así el libro. Y también trabajo con muchos tipos de estos tipos de temas. No es que lo quiero hacer leer muchas cosas, pero les estoy dando algunos tips o algunos consejos de cosas para leer. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por su tiempo. Ha sido un gran placer y un honor. Toda esta semana ha sido maravillosa. Me trataron muy bien por sus chairs. Siento que también hoy ustedes me trataron muy bien. Ha sido muy bueno para mí. Ha sido un honor estar aquí, compartir estas ideas con ustedes. Estoy muy agradecido que hemos hecho este intercambio de ideas y realmente estoy aquí por un par de días aquí. Estoy con mi esposa y con mi nieta y vamos a conocer un poco más de Buenos Aires y les agradecemos muchísimo por su tiempo y se los voy a pasar el programa a Alejo. Muchas gracias.